Vamos a grabar, ahora sí. Bien, retomo. Entonces, es un proceso de conocimiento común y general en el que tiene cabida todas las hipótesis de conflicto y pretensiones de conocimiento, declarativas, constitutivos o de condena, ¿sí? Siendo en esta virtud, pues que tiene el carácter de supletorio o falta de señalamiento de un proceso judicial. Sí, como les decía, el procedimiento ordinario, digamos, el procedimiento común, en donde nosotros como abogados tenemos que traer todas las hipótesis que son, están, digamos, alrededor de nuestra causa, ¿sí? De nuestras pretensiones o de los derechos de nuestros contribuyentes a los que defendemos, ¿verdad? Y entonces, pues, el juez obviamente va a tener que revisar todas esas hipótesis a fin de llegar, digamos, a la conclusión que será establecida y motivada dentro de la denominada sentencia, ¿no? Entonces, tendrá varias fases, como ya lo vamos a ver aquí, qué actividades son las que se realizan en ese procedimiento ordinario, ¿no? Que tiene dos audiencias, ¿no? En primera instancia, ¿sí? Y la posibilidad de plantear reconvenciones, plantea la reconvención, tiene una actuación de una prueba, ¿sí? En segunda instancia, la factibilidad de proponer acciones diversas o alternativas y una amplia garantía del debate judicial para la defensa de las partes. Entonces, como les decía, en este proceso ordinario vamos a poder, digamos, ampliar o establecer todo lo que más podamos en relación a nuestro procedimiento, ¿sí? De nuestra causa, de nuestra situación, digamos, tributaria que está planteada dentro de la demanda o del ejercicio de esa acción, y que en definitiva, digamos, va a permitir que nosotros pues podamos debatir esos derechos de manera mucho más ampliamente, ¿no? Es decir, tenemos más de una oportunidad en el sistema oral, ¿no? Tendríamos más de una oportunidad de poder interactuar con las partes, incluido el juez, ¿sí? En donde definitivamente se va a poder revisar la mayor cantidad de hipótesis o situaciones que giran en torno a nuestro caso. Bien, tenemos como principio importante el principio dispositivo, ¿no? Dentro de este proceso ordinario. Todo proceso pues comienza con la presentación de la demanda, debe reunir pues todos los requisitos de ley, ¿sí? Y luego pasará a ser calificada, ¿verdad? Es decir, admitida al trámite, ¿sí? Y cuando hablamos de que está admitida al trámite es porque ha sido presentada con claridad y de manera completa, ¿sí? Si usted logra eso, a pesar de que muchas veces no pasa, ¿sí? Jueces eh, siempre buscan mucho detalle, ¿no? De hecho, les comento que en algún momento me tocó vivir con un juez la situación de que presenté una demanda y él quería que estuvieran ordenados, como decía el código, ¿no? Número 1, número 2, número 3, me mandó a devolver la demanda. Ya, fíjense ustedes, así son algunos jueces. Tiene que venir como dice el código. Básicamente, eh, eh, uno dice, bueno, a ver, espérese un ratito, si cumple con todos los requisitos, pues se supone que está completa, ¿no? Y fíjense ustedes, mandaron a ponerla en orden. Hasta esos detalles hay que, digamos, tener presentes, ¿no? Bien, también puede ser reformada hasta antes de la contestación del demandado, ¿no? Es decir, que antes de que se dé respuesta el demandado podría, digamos, reformarse esta demanda. Como siempre les digo, los actos de citación o notificación son, digamos, importantes porque sabemos que la citación o la notificación en general
es precisamente el mecanismo en donde la otra parte, digamos la parte demandada, va a enterarse, ¿no?, de que está demandado, va a enterarse de que tiene una controversia, va a enterarse, a pesar de que, bueno, ya, digamos, en materia tributaria se puede saber, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo voy a voy a activar la acción de excepción, a la coactiva, ¿verdad? Yo lo puedo presentar ante el juez de coactiva y decirle, ¿sabe qué? Me voy a excepcionar, envíelo a la, a la corte, ¿no? Este, si tengo una resolución negativa, ya la administración tributaria entendería yo que ya sabe que definitivamente va a tener que ir a la activación de alguna acción, ¿sí?, en contra de esos actos resolutivos, ¿no? Entonces, no es que es tal sorpresa, pero sin embargo, sabemos perfectamente que lo necesitamos yo les había dicho, ¿no? Para darle vuelta a ese reloj de arena donde dice corre tiempo y comienzan a decurrir los tiempos, ¿no? Es decir, para que pueda dar contestación, para que pueda participar en las audiencias, para que pueda practicar las pruebas y todo, digamos, las actividades, todas las actividades que están contempladas dentro de este procedimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se podrá hacer? Pues bueno, en persona, por boletas, por medios de comunicación, ¿sí? Este, en el término de 30 días para dar contestación, ¿no? Por escrito y cumpliendo con los mismos requisitos de la demanda, se hará pues la contestación a esa demanda, ¿sí? Digamos, ese es lo que eh, tenemos, digamos, de plazo para poder hacer la contestación. La contestación a la demanda también tiene que ser clara y expresa, ¿sí? Fundamentando las excepciones a la cual se va a acoger la administración tributaria. Eh, la falta de contestación, sí, el juez lo tomará como negativa de los hechos. Es imposible, es imposible que la administración tributaria deje de contestar, ¿sí? Porque como yo les decía, ellos están sujetos o están, digamos, eh, obligados a través de la Contraloría General del Estado a que no dejen de contestar nada ni dejen de hacer nada. De hecho, hay una sanción para ellos en el momento en el que no se da respuesta, ¿no? Afecta los derechos del Estado y también habrá derecho a repetición en contra de sus derechos, ¿no? Entonces no se puede dejar de hacer, ¿no? Eso lo debemos de tener bastante claro, ¿no? Bien, la calificación a la contestación, pues el juez notificará dentro de 3 días a las partes, sí, ese es el tiempo, y el actor dentro de los 10 días podrá anunciar pues sus pruebas relativas a los hechos expuestos en la contestación. El demandado podrá reformar sus excepciones, también, si se puede reformar pues la contestación a la demanda, también tendrá ese derecho a hacerlo, hasta antes de la audiencia preliminar, ¿sí?, dentro de este procedimiento. La contestación a la demanda o sin ella, pues bueno, dará al juez, dentro de los 3 días posteriores a los 30 días de la contestación, a la audiencia preliminar. Y la audiencia preliminar deberá realizarse en un término no menor a 10 días, ni mayor a 20 días. O sea, ya nos pone cuáles son los parámetros en los que debe realizarse esa audiencia. ¿Qué comprende entonces esta audiencia preliminar? Pues bueno, se desarrollará en el día y hora propuestos por el juez, ¿sí? Y estará contemplada por algunas reglas, ¿no? En primer lugar, el pronunciamiento de las partes sobre las excepciones previas a las que ellos pues crean tener derecho de invocarlas, la declaración del juez sobre la validez del proceso, previo análisis de sus competencias o cuestiones de procedimiento, ¿sí? Esto en la audiencia, pues, cuando nos llaman, yo les decía, ¿no?
el juez, que es un director, ¿no? Que habíamos visto, es el que dirige el proceso, pues tiene ya establecidos estos pasos, ¿no? Entonces aquí están establecidos los pasos de la audiencia, entonces va a preguntarle a las partes, ¿no? ¿Existe alguna excepción a este proceso? Entonces las partes pues dirán sí, no, y de ser sí, pues bueno, dirán cuáles son, sí, y de ser no, pues bueno, entonces continuará, ¿no? Con ese procedimiento. Luego, lo que les decía, ¿no? Vamos a ver sobre la validez del proceso, es decir, ¿existe alguna causa de nulidad? ¿Existe alguna razón, algún vicio que quisieran invocar dentro de esta audiencia, ¿no? Y entonces será pues esa fase de saneamiento, ¿no? Que también se lo conoce. Es decir, que el juez va ahí a establecer si realmente hay pues tema de las nulidades o de según el caso, declarará pues también, perdón, sobre el tema de la competencia, ¿no? Que él es el juez competente, si eso me había faltado, y ahí viene el tema de la nulidad procesal o sanear las solemnidades que, digamos, se hayan podido establecer previamente a la audiencia. Luego, tenemos la intervención de las partes, ¿no? En donde van a fundamentar la demanda y la contestación o la reconvención, conocida también como contestación, por parte del demandado, y entonces le dará, digamos, eh, un tiempo para que las partes pues hagan sus debidas exposiciones, ¿no? Como yo les decía, los jueces a veces limitan el tiempo, ¿no? Tiene 5 minutos para contestar o rebatir, digamos, lo que la una u otra parte haya dicho, ¿sí? Pero sin embargo, yo creo que se maneja muy bien, digamos, este tema eh, dentro de la judicatura. Claro que hay audiencias que duran muchísimo, sobre todo la fase de la prueba, ¿no? Que, como les decía en algún momento a mis otros estudiantes, ¿no? Que ya los he tenido y que ya se han ido, digamos así, yo siempre digo que mi padre siempre decía, no te preocupes por el resto del proceso, siempre concéntrate en la prueba. ¿Por qué? Porque la prueba es la parte más importante que tiene, digamos, cualquier procedimiento. Si usted no tiene pruebas, si usted de nada le sirve ir a reclamar, a excepcionarse, a poner digamos, a, a decir que existe una nulidad del proceso, bueno, sí. La prueba es la parte más importante de todo. Es lo más importante. Eso no significa que no tengamos que cumplir con las reglas del procedimiento, ¿no? No, no estoy diciendo eso. Pero en sí, para desarrollar nuestra estrategia está desarrollada dentro de la prueba, ¿no? Sí, los aspectos de vicios, de nulidades y demás son un arma también importante, ¿no? Tomándose el concepto de arma, digamos, parte estratégica, ¿no? Sí, claro, pues, digamos, tiene sus efectos jurídicos y obviamente su validez y su importancia, ¿sí? Más sin embargo, repito, usted desde el principio, cuando plantea una acción, sobre todo si es quien plantea la acción, no puede dejar que su proceso caiga en vicios, ¿no? Esa no es la intención, ¿sí? Eh, no se trata de un juego de quién comete más errores, ¿sí? No se trata de eso, se trata de que en definitiva nosotros tenemos que accionar, porque fíjense ustedes, esto de aquí un poco para que hay que tomar conciencia, ¿no? En ese sentido, nosotros activamos a la función judicial, ¿sí? Con un propósito, ¿sí? Que es, eh, que es precisamente, digamos, activar a la justicia para que haga justicia, ¿sí? Para eso, para eso usamos este procedimiento, para eso ponemos estas reglas, ¿sí? Para que verdaderamente podamos obtener el verdadero sentido de los derechos, ¿ven? Que se litigan o se plantean de esa forma.
¿Hay causas sin ningún fundamento? Sí, y hay causas con mucho fundamento y con mucha, enriquecidos de muchas situaciones que quizás la ley se queda corta o es limitada, ¿sí? Y ahí es donde precisamente permite que este derecho sea evolutivo, ¿sí? Porque para eso nos sirven las jurisprudencias, que son los casos referenciales, ¿sí? Para no cometer los mismos errores, para mejorar la condición de las condiciones jurídicas de los derechos que la administración de justicia debe de colocarlo siempre en el escenario de la justicia. O sea, esto es lo justo, este es el espíritu de la norma y esto es lo que se busca, ¿sí? La buena práctica, digamos así. Entonces, esa es la verdadera importancia de este derecho procesal, ¿sí? Digamos que está institucionalizado a través de la función judicial y que definitivamente cobra sentido en ese aspecto. Por eso les digo, no se trata, o sea, si ustedes realmente, sí, es verdad, nosotros decimos, ay, no se hizo bien la citación, por lo tanto es nulo, ¿no? Y vamos a ver hasta que se declare la nulidad y bla, bla, bla. Muy bien. Pero está bien, lo puede tomar como estrategia, sí. Ya, será, digamos, un mecanismo para lo procesal, sí, pero en sí, digamos, el legislador, por favor, cerremos los micrófonos, el legislador lo que busca, sí, es precisamente que eh, los derechos de los ciudadanos sí puedan acceder a la verdadera interpretación y a la verdadera justicia en el sentido de lo justo que sea aplicable, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que, digamos, ir hacia allá, ¿no? A pesar de haber agotado, ven ustedes todos los espacios en la administración tributaria, ¿no? En donde les comentaba pues algunos casos, ¿no? Que se presentaron como reclamos, o que se presentan como recursos, que se han presentado como los aspectos de la consulta, ¿no? Tributaria, ¿no? Que yo les decía, es un espacio precisamente en donde la aplicación correcta de las normas tributarias, ¿no? Sin embargo, llegará algún momento en el que esto no es suficiente, ¿sí? También por la falta de estabilidad, digamos, de personal en las instituciones de la administración pública, ¿no? Cambian las administraciones y buscan o tienen otra visión, ¿sí? Fíjense ustedes que ayer en un chat estamos justamente discutiendo, ¿no? Algunos eh, con estos allanamientos que se han dado pues últimamente por algunos temas de corrupción, ¿no? Entonces había una parte que decía que era ilegal la detención, ¿no? Porque le había dicho que había una instrucción fiscal y que en base a la instrucción fiscal era que se tenía pues la orden de allanamiento y de prisión, ¿sí? Que le declaraban. Entonces se volvió una polémica bastante interesante, unos tenían un punto de vista y otros otros, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿no? Y decía, bueno, si de estas personas, alguno de ellos les toca ir a la fiscalía, decía, están más graves problemas, porque uno tiene una visión de las cosas y el otro tiene otra visión de las cosas, y en realidad deberíamos de tener un único una única interpretación sobre el tema de los allanamientos y sobre el tema de, la, de las prisiones preventivas, ¿no? Sobre estos casos y no solo sobre estos casos, sobre cualquier tipo de caso, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Eso es lo interesante justamente de estudiar estas ramas del derecho, ¿no? De estudiar realmente cómo se debe instrumentar, porque por ejemplo, los casos que ya lo vamos a ver, la materia penal tributaria, ¿no? Que también nos va, digamos, tenemos que revisar todos estos procedimientos, ¿no?
Pero bueno, en todo caso, la activación de la justicia o de la función judicial, ¿sí? No puede ser en vano, no puede ser, digamos, a la ligera, no puede ser que no, digamos, no tengamos la sustentación importante, y por eso es que les decía, mi padre siempre me aconsejaba y me decía, lo primero que hay que buscar es la prueba. Entonces usted, cuando llegue su cliente, le cuenta a usted su dramática historia, ¿sí? Y todas las afectaciones de derechos que tiene, usted los copia en un papel así como yo, ¿sí? Los copia, y entonces ya se me perdió la pluma, ah, no, ya la vi. Este, eh, y lo copia, ¿no? Y claro, eh, lo primero que tenemos que preguntarles a nuestros clientes será, bueno, dígame, ¿qué pruebas tiene usted a su favor? Así está el vínculo con la administración tributaria, ¿ven? Entonces, es importante conocer que esta es, digamos, un consejo que les doy, que lo anoten y que lo tengan ahí en sus apuntes, porque fue un consejo que me dio mi padre en el momento de que, claro, yo lo primero que quería era litigar, ¿no? Definitivamente litigar es una de las pasiones que tiene el abogado, ¿no? Y le decía una exalumna también mía, que en algún momento venía decepcionada de ver las audiencias y me decía, ¿no? Estoy decepcionada del derecho penal, ya no quiero ser penalista, ¿sí? Y claro, yo le decía, bueno, lo que pasa es que, a ver, el abogado puede ser, tiene muchas ramas por las cuales, ¿no? Entonces a ella le gustaba mucho mi materia y yo le digo, hasta tributarista, le decía yo, ¿no? Entonces, eh, le decía, bueno, que el derecho penal, pues, bueno, tiene algunas bastante complicadas, hay que saber manejar las emociones y hay que tener mucho temple, ¿no? En ese sentido, porque obviamente yo les decía la libertad, ¿ven? Cuando les hablé de iniciando, digamos, en los procesos que tiene que ver con los procesos judiciales y la jurisdicción, competencia, les decía, ¿no? Que la libertad, el orden público, la libertad, el interés general, el interés público, son conceptos que realmente nos pesan en los hombros eh, poder hacer la justicia, ¿no? Que se necesita. Y claro, se necesita mucha experticia, se necesita mucho conocimiento. Y en definitiva, fíjense, eso es lo que el juez tiene con todas estas reglas que están aquí, cuidar que el proceso cumpla, ¿sí? Con un verdadero proceso sano, digamos así, un verdadero proceso que no se pierda el trabajo. Ustedes saben todo el tiempo que demanda plantear un proceso judicial, este, y a veces nos sentimos que el tiempo está perdido si perdemos el proceso, ¿no? Entonces ahí viene otro consejo, ¿no? Gánelos como suyos y piérdalos como ajenos, ¿ya? Porque es así. Nos ponemos a pensar que todos los procesos judiciales son nuestros y son nuestras derrotas, ¿sí? Entonces esto no sería una profesión, ¿sí? Por eso no garantizamos resultados, sino que, digamos, damos todo lo mejor de nosotros para que ese proceso nazca bien, ¿sí? Fíjense ustedes, que nazca bien un proceso. Entonces, por eso yo les digo, si usted es el que le dice a su cliente que es el que va a accionar, ¿verdad? Es decir, tenemos a nuestro contribuyente que dice, yo no quiero pagar esto porque me parece injusto y porque no han aplicado esto, y no han aplicado esto, no han hecho esto que dice la norma. Entonces usted dice, no, pues, tiene la razón, vamos a analizar, tiene la razón, tenemos las pruebas, ¿sí? ¿Ya ves? Tenemos las pruebas, tenemos cómo probar todo esto, perfecto. Y como les decía hace un tiempo atrás también, que otra de las cosas que mi padre siempre me estableció, pues me dijo, tienes que no solamente hay que convencer al juez, sino que hay que hacer que nos dé la razón. Sí, hay que hacer que nos dé la razón. O sea, es decir, yo no lo tengo que convencer, no se preocupe que lo vamos a convencer, al juez ya tenemos todo listo, preparado. No, hay que hacer que nos dé la razón.
Es decir, hay que hacer un esfuerzo más allá. Hay que hacer un esfuerzo más allá de convencerlo. Es decir, el señor juez aquí, de manera inequívoca, la razón nos pertenece, la justicia debe de estar aquí presente. Fíjense ustedes, ¿no? Interesante esto de aquí. Entonces, eh, es importante, digamos, conocer, ¿sí? de este procedimiento, conocer cómo queremos queremos que se lleve a cabo y, digamos, ayudar y apoyar esa directriz que imparte pues el juez a través de estas reglas, ¿no? Entonces voy a continuar con las reglas, ¿no? Buscará la conciliación. Sabemos perfectamente que la Constitución permite, digamos, activar los temas de conciliación o de mediación. Sí, en la materia tributaria es bastante complicado, a pesar de que yo les comenté hace mucho tiempo atrás que hay avances en las legislaciones en otros países sobre mediación tributaria, es decir, llegar a un acuerdo con la administración tributaria. En nuestro sistema no cabe eso. El tema de la conciliación quizás será para desistir de la acción, ¿sí? Y allanarse a lo que diga la resolución de la administración tributaria, quizás, ¿no? Pero en sí, como mediación, como poder llegar a un acuerdo, la administración tributaria no se va a retractar a través de la mediación. Es decir, no han habido casos, o al menos yo no he conocido ningún caso en donde, digamos, se haya permitido una situación como esta, precisamente por el tema de control, ¿no? Pero bueno, sería interesante, ¿no? Para quienes quieran hacer alguna tesis tributaria, tal vez tratar y ver si realmente la mediación puede ser un mecanismo de solución de las controversias que tiene pues la administración tributaria con sus contribuyentes, ¿no? Eh, la búsqueda, perdón, las objeciones o exclusiones, digamos, que se puedan realizar dentro del proceso, ¿no? Bueno, objetar, digamos, algunas de las actuaciones de las partes, ¿no? Está, digamos, permitido y es parte de estas reglas dentro del proceso, ¿no? Las pruebas, como les decía, que deban practicarse de manera anticipada, ¿sí? Aquellas pruebas que necesitan ser previamente practicadas o las que, bueno, se van a realizar o se van a practicar dentro de la audiencia correspondiente, ¿no? La audiencia a juicio, que será dentro del término de 30 días de concluida la audiencia preliminar, sí, la notificación de las partes, es decir, los actos de notificación de las actuaciones dentro de ese proceso siempre deben de estar presentes. La resolución sobre los recursos horizontales o verticales que se hubiesen planteado también, digamos, son parte de las reglas que debe el juez tener pues en su administración y conciencia, ¿no? Al momento de desarrollar pues este proceso, ¿no? Y la redacción y suscripción del acta resumida de la audiencia y el desarrollo que debe pues estar debidamente grabado. Ustedes saben que las audiencias hoy en día ya están grabadas y efectivamente nosotros pues tenemos que digamos, participar y aceptar que estas audiencias pues son, digamos, registradas o se les da seguimiento precisamente para saber en qué momento se actuó de una u otra forma alguna de las partes, ¿no? Y sirve para todo, ¿no? Para todo. El juez le ha puesto una sanción a las partes procesales o precisamente si hubo alguna confusión o algún tema sobre la práctica de una prueba, etcétera, ¿no? Pueden ocurrir algunas situaciones. Entonces, eso es una ventaja, digamos, que se tiene en esta nueva implementación de este sistema, ¿no?
Antes eran grabadas, pero eran grabadas en cintas, no en tape. Y claro, los secretarios relatores de ahí sacaban todas las audiencias y todo lo demás y transcribían las audiencias, ¿no? Entonces, ya hoy pues que están, digamos, grabadas y todo lo demás, también hacen el mismo trabajito, pero en todo caso, usted puede pedir, como parte, puede pedir la copia de la grabación, precisamente para, digamos, poder continuar con la defensa de la acción que usted esté siguiendo, ¿no? Muy bien. Como me han convocado a una reunión, nos vamos a quedar hasta aquí. Por favor, revisen siempre el Moodle, porque voy a ponerles algunos trabajitos. Sí, obviamente en los días de clase que vamos a estar haciendo, ya les puse en esta semana, no dejen de hacerlos. Por favor, me van a disculpar que al día de ayer yo les dije que iba a enviarle las notas, pero una de sus compañeras me hizo caer en cuenta de que faltaba calificar un trabajo, y es verdad, lo he calificado el día de hoy, ya he descargado el acta, tengo que hacer, digamos, la ponderación, y apenas tenga, entonces yo les voy a enviar ya sus promedios para luego poder subir las notas al CIU. ¿Ok? Entonces, que tengan un buen día. Sí, Hola, buenos días. ¿Quién me habla? Gracias, doctora. Yo, doctora Denise Choes. Lo que pasa es que ayer no asistí aquí a la clase porque... Sí, buenos días. Lo que pasa es que ayer no asistí a la clase y es por el que estoy un poco enferma. Me fue a hacer atender. Entonces Mándame no un asistí. correíto. Mándame un Ok, correíto listo, y ahí doctora. Perfecto. Ya, Denise. Buen día. Chao, chicos. Nos vemos.